9:21 de la noche, seguimos con Susana Burgos, con José Antonio Navas, en la economía bien enfocada. Susana, José Antonio, brevemente, ¿sois buenos ahorradores? Se hace lo que se puede. No digo que ahorréis mucho. Tengo poco, muchos digo hijos, si Jesús, es que tengo muchos hijos y muchos gastos. Te entiendo. Volviendo a la educación que nos daban antaño, el ahorro era uno de los principales y más prioritarios objetivos de las familias, el ahorro. Y el ahorro en la cartilla, aquella cartilla corriente que se decía. Que se iba a actualizar. Que hasta cuando el padrino ya te daba, la cartilla te la daba el padrino, prácticamente ahí con unos dineritos, ¿no? La primera Por comunión, tanto, nosotros sí tenemos enraizado la costumbre, claro, la buena costumbre del ahorro. Y yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental en el presupuesto de cada mes saber qué partida concedes al ahorro. Evidentemente, en la medida en que tus obligaciones financieras sean mayores, pues el ahorro se ve retocado. Pero también es verdad que consumimos a veces en exceso. María Eugenia Cadenas, coordinadora de Educación Financiera de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Las emociones juegan un papel fundamental a la hora de gastar. Sí, efectivamente, juegan un papel central en nuestras decisiones de gasto. Porque, bueno, ya lo habéis adelantado un poco, ¿no? Muchas veces no gastamos por necesidad, claro, sino para regular cómo nos sentimos. Y a veces gastamos pues porque estamos aburridos o porque tenemos estrés o sencillamente porque pensamos que nos lo merecemos o hemos tenido un mal día. Es verdad. Es más, a veces conseguimos ganar más y, sin embargo, o ahorramos lo mismo o ahorramos incluso menos. Sí, efectivamente, es que cuando tenemos más ingresos tendemos a ajustar nuestro estilo de vida a esos nuevos ingresos. Esto es lo que se llama la inflación del estilo de vida. Ajá. Cuando ganamos más, automáticamente, si no somos muy conscientes de este tema del ahorro, gastamos más. Es decir, este aumento de de ingresos puede venir acompañado de supuestos gastos extra necesarios, como más salidas, pues un mejor móvil o compras más frecuentes, ¿no? Y por eso se produce ese fenómeno. Claro, que podríamos calificar de trampa mental. Hay varias trampas mentales, cuando hablamos de ahorrar, María Eugenia. Sí, hay muchas trampas mentales. Realmente ahorrar no es una cuestión de números o de hacer un Excel, es una cuestión de tener en cuenta que nuestra cabeza, nuestro cerebro, a veces es nuestro peor enemigo a la hora de ahorrar por este tipo de trampas mentales que se producen y que nos hacen tomar decisiones financieras que son poco racionales e incluso poco razonables. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando nuestra mente justifica el no ahorrar, o sea, no guardar dinero con frases como, bueno, me lo merezco, o ya ahorraré el mes que viene. Sí, ya el mes que viene, si acaso, claro. Efectivamente, o ¿para qué voy a ahorrar esta cantidad si tampoco es mucho? Total, pues bueno, pues me lo gasto, ¿no? Entonces, ese tipo de afirmaciones nos boicotean el ahorro. ¿Cómo esquiva uno la trampa mental y, sobre todo, cómo escapa de ella una vez ha caído? Porque supongo que son dos procedimientos y dos procesos diferentes. Pues mira, como decía el gran sabio, lo primero es conocerse a sí mismo y conocer en qué tipo de trampas caemos a la hora de ahorrar. Pues puede ser que le demos mucho peso al presente, es decir, que digamos, mira, me voy a gastar el dinero ahora porque total mañana yo que sé lo que va a pasar, además esto me va a dar una satisfacción inmediata, o vivamos el ahorro como una especie de sacrificio, como un drama, más que como una inversión a futuro en nosotros mismos. Entonces, lo primero es detectar qué sesgos o en qué trampas mentales estamos cayendo recurrentemente y luego ya darle una respuesta pues con la forma de una estrategia, ¿no? Si, por ejemplo, el saber qué gastos tenemos, realmente saberlos, porque a veces tenemos una especie de ilusión de control, que pensamos que controlamos lo que gastamos al mes, pero realmente no lo sabemos. No, a la hora de ponerlo por escrito, nos sorprendemos y descubrimos que tenemos gastos nuevos, que a lo mejor podemos reducir y, por tanto, podemos ahorrar. Eso sería, por ejemplo, una estrategia. O si nos quema el dinero en cuanto lo recibimos, pues una manera es, en cuanto recibimos ese dinero, automatizar el ahorro, de manera que si lo recibimos en nuestra cuenta, en la que habitualmente recibimos la nómina o el ingreso que tengamos, hacer una transferencia inmediata a otra cuenta por la cantidad que queramos ahorrar, de manera que ya no podamos acceder o tengamos más dificultades para acceder a esa cuenta de ahorro. O sea, hay varios Claro. trucos que podemos utilizar, pero un poco en función
de en qué trampas solemos caer. Qué importante lo que dice María Eugenia, Susana, porque es verdad que parece que vivimos el presente, que es algo muy bonito, el carpe diem y demás, pero cuando hablamos del bolsillo, vamos a ver que guardar para el futuro también es saber vivir el presente, ¿no? Cuando llegue ese futuro. Claro, y ese futuro puede ser inmediato, porque no sabemos lo que va a pasar mañana por la mañana y qué necesidades económicas vamos a tener. María Eugenia, yo te pregunto por los impuestos, porque tengo la impresión de que, tengo la impresión y la certeza, porque ahí están los datos, ¿no? De que fiscalmente en España el ahorro en estos momentos no está nada incentivado. ¿Cómo influye eso? ¿Cómo influye el tema impuestos? Bueno, ¿te refieres a productos de ahorro? Sí, estoy pensando en general, una cosa, claro, sí, dentro de la filosofía del ahorro, pues claro, si quieres poner unos euros en determinados productos, pues antes estaban más incentivados que ahora, ¿no? Y eso influye, eso afecta, ¿no? Obviamente la fiscalidad es un elemento importante en la planificación financiera. Cuanto mayores incentivos hay, más capacidad de ahorro vamos a tener. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que previamente al tema de los impuestos, pues está las propias limitaciones que nos ponemos nosotros mismos a la hora de ahorrar. Uh-huh. Navas, fíjate otra cosa que nos comentaba María Eugenia. Es verdad que mucha gente todavía sigue concibiendo el ahorro como lo que sobra. Es decir, la migaja. Lo que me queda en el bolsillo después de yo haber hecho los gastos, ese es el ahorro. En lugar de priorizar el ahorro, es decir, primero ahorro, aparto esto y luego ya gasto, ¿no? Sí, bueno, el remanente, ¿no? El remanente que decían los antiguos, ¿no? Los excedentes. Pero fíjate, a mí, y aprovecho para hacer la pregunta, ¿no? A nuestra invitada. A mí, más que el ahorro, que evidentemente uno ahorra en la medida de sus posibilidades, teniendo en cuenta toda esa trampa de gasto, lo que se llama también la emulación, porque hay un momento en la vida que uno quiere emular y quiere pues competir por disponer de una calidad, de un nivel de vida equivalente al de su vecino. Y eso evidentemente reduce el ahorro. Pero a mí lo que me preocupa es saber hasta qué punto el español, el ciudadano, sabe poner a trabajar sus ahorros. Es decir, sabe invertir. Porque llega un momento en la vida que el ahorro, si tú no lo utilizas bien, si tú no lo inviertes bien, si tú no lo riegas bien, el ahorro se va depauperando, se va depreciando por la inflación, ¿no? Por la inflación. Como consecuencia de eso, yo creo que es importantísimo en la educación financiera ayudar a que el ciudadano sepa invertir. Sepa poner a trabajar mover el dinero. Sepa poner a trabajar el dinero. Sí, María Eugenia, igual que existe el malgastar el dinero, también el mal ahorrarlo. Existe, ¿no? Sí, podría decirlo de alguna forma. El mal invertirlo es mal ahorrarlo. Claro. Ahorrar siempre es bueno, ¿no? Lo que pasa es que si luego no lo rentabilizas, pues ya me contarás, ¿no? O lo metes en un sitio donde no debes, en un fondo de inversión que es una ruina, o pues claro, metes la pata. Vamos, que hay que mover el dinero, María Eugenia. Bueno, efectivamente, la inversión es una pata muy importante de la educación financiera y, como decís, pues es la manera de sacar un rendimiento a ese ahorro, más allá de ahorrar a lo mejor para un objetivo concreto, ¿no? Pues para hacer unos estudios o para un viaje, pues también está bien ahorrar para planificar el futuro y de ahí la necesidad pues de sacar un rendimiento. Esto es una pata importante. Es verdad que bueno, la cultura financiera en España pues todavía tiene que mejorar, pero en eso estamos trabajando desde el Plan de Educación Financiera y desde la CNMV, en mejorar esa cultura inversora. ¿Cómo se hace ahora con los niños para mejorar esa educación y esa cultura del ahorro? Me refiero, yo recuerdo la clásica hucha cerdito que te daban, que decían, venga, para, no sé, tienes cierto capricho, voy a decir unas zapatillas por decir un capricho. Estas zapatillas deportivas que cuestan tanto, venga, vas echando ahí poco a poco, a medida que te vaya dando yo, vas echando un poco, vas apartando, es decir, te enseñaban a priorizar el ahorro, echando la huchita y no tocarlo hasta que ya te llegue a algo, ¿no? Que a un gasto o sobrevenido o, mejor dicho, un gasto que tú tenías pensado. ¿Cómo se enseña ahora a los chavales? ¿Qué le podríamos decir a nuestros hijos para iniciarlos en esa cultura del ahorro? Bueno, los fundamentos del ahorro siguen siendo los mismos y a los niños en la educación financiera que se les da en los colegios, que se les da, bueno, pues algunos contenidos, sí que se les habla del ahorro, de los beneficios que tiene el ahorro para evitar los baches financieros del futuro. Y ya a cómo se trabaja eso, yo creo que es más una cosa interna de las familias. ¿Sí? y de pues lo que comentabas, ¿no? El darles una paga, el que vayan ahorrando poco a poco para algo que les apetezca o un capricho. Yo creo que eso les ayuda a valorar el dinero, a valorar lo que reciben, a valorar eso que se van a comprar, a pensar si realmente
se lo quieren comprar o quieren gastar el dinero en otra cosa que a lo mejor les haga más ilusión o que les haga falta. Pero yo creo que el darles algo de dinero a los niños, el darles una paga, eso siempre es muy beneficioso para que aprendan a ahorrar y para que aprendan a administrar el dinero desde muy pequeñitos. Y hay aplicaciones móviles también, sí. Que eso, que lo mismo que antes era la hucha del cerdito, que sigue digo. habiendo huchas, Claro que de la sigue cerdito habiendo. O de lo que sea. Mis ahora hijos lo que han pasa es tenido que hacen siempre trampas, hucha. Ahora ya le ponen esto de no la tienes que romper, la puedes abrir por debajo y coges. No, hombre, eso no vale. Eso no, porque bueno, eso lo hacía ya... yo en mis tiempos, con un cuchillito por la ranurita. Ay, amiga, tú... Entonces ya no ahorrabas. No hacía falta. Entonces no bueno, ahorrabas. a ver, pues eso. Por un lado cogías y había por otro lado... había tentaciones. Claro, eso no vale. Susana administraba el gasto, no el ahorro. ¿Te das cuenta? Administraba el gasto. Se ve además en su planteamiento de María Eugenia, ¿estamos en una buena etapa de ahorro en España o hemos tenido tiempos mejores los españoles a la hora de ahorrar? Bueno, ahora, pues, por desgracia, pues la gente tiene menos capacidad de ahorro, ¿no? Ya. Quizá no estemos en el mejor momento, pero bueno, yo creo que también es importante destacar que no hay que fijarse tanto en el resultado de ese ahorro, es decir, en la cantidad que ahorremos, sino más en el proceso, ¿no? En el hábito de tener ese hábito de ahorro y esa adherencia a ese hábito y tratar de ahorrar una cantidad cada mes, cada uno lo que pueda, obviamente, pero no perder el hábito. Pues María Eugenia Cadenas, un último mensaje sobre ahorro que quieras enviar o que queráis enviar desde la Comisión Nacional de Mercado de Valores, desde la educación financiera. Bueno, pues creo que lo habéis comentado al principio. Un hábito muy interesante para ahorrar es lo que se llama el pagarse a uno primero. Es decir, antes de acometer cualquier gasto en el mes, pues lo primero que hay que hacer es pagarse a uno mismo y considerar ese ahorro como un gasto inicial, de manera que pues ya tengamos asegurada esa cantidad que queremos ahorrar. Es decir, que el primer compromiso del mes sea con nosotros mismos. Muy bien, sí señor. Oye, pues un mensaje fabuloso. María Eugenia Cadenas, coordinadora de Educación Financiera de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Gracias por atender la llamada del enfoque y por ilustrarnos, que siempre viene bien en el mundo de la educación financiera. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Adiós. Un abrazo, gracias.